Vamos con el tercer caso hoy. Vamos a subir un poquito más en la dificultad. Entonces, recuerden, yo voy a dar primero lectura y contesten, por favor, en la encuesta. No contesten en el chat, contesten en la encuesta, pues para que todos podamos conocer los resultados. Es una mujer de 35 años que llega a urgencias porque tiene dolor, angor, tiene súbito, mientras se encontraba ella en el centro comercial en las compras por esta época navideña. Tiene disnea, palpitaciones y diaforesis. El dolor, ella te menciona que es retroesternal y es clásico, o sea, se irradia al brazo izquierdo. No te sabe explicar si tiene agravantes o atenuantes, no te lo sabe decir. Te dice que su papá murió a los 48 años de forma súbita, que ya vimos hace poquito un caso de cuáles son las causas de muerte súbita, y se murió por un infarto al miocardio. Ella es fumadora, tiene un índice tabáquico de 15 desde hace varios años, y te menciona de que, bueno, a ella la ve un médico internista porque tiene ataques de pánico en ocasión y lo están tratando con paroxetina. Y además tiene sangrado uterino anormal, el cual está en tratamiento con estrógenos. Te menciona que sí, que hace 4 días tuvo, por interrogatorio de aparatos y sistemas, tuvo rinorrea, faringodinia y tos. A la exploración física está hipertensa con 144/90, la frecuencia cardíaca está taquicárdica y, bueno, tiene un IMC de 29. Ahora, ¿cuál de los siguientes es el mejor tratamiento inicial para este paciente? ¿Ok? No es lo que tú sospeches o lo que vayas a solicitar de estudios. Te está preguntando el evaluador cuál es el mejor siguiente paso ante el contexto de esta paciente. A, le damos paracetamol. B, le damos aspirina. C, iniciamos heparina. O D, le damos lorazepam por su antecedente. Entonces, vamos a iniciar la votación. Es el caso clínico número 3. Un minuto, por favor, voten. ¿20 segundos? ¿5 segundos? Y tiempo. Ok, perfecto, excelente. El 95% de ustedes tiene la respuesta correcta, que es dar aspirina. Solamente el 5% de ustedes pues pensó que esta paciente tal vez tenía una costocondritis y no ameritaba eso, pero vamos a discutir el caso clínico y el por qué aspirina es la respuesta correcta. Ok, entonces, si es una mujer joven, estoy totalmente de acuerdo con ustedes de 35 años. Del factor de riesgo tiene el hecho de que es fumadora y además su papá murió de forma temprana a los 44 años de cardiopatía isquémica, al parecer. Entonces, esto le da varios factores de riesgo a esta paciente al poder estar en realidad teniendo un síndrome coronario agudo. Obviamente, uno de los distractores, y es por esto la dificultad de esta pregunta, pero que la mayoría de ustedes logró flanquear de forma adecuada, es el hecho de que la paciente tiene el antecedente de que se trata por ataques de pánico con paroxetina, ¿no? Entonces, esto puede ser un distractor para sugerir o el hecho de distraerte y pensar de que esta paciente tal vez esté teniendo un ataque de pánico. Pero bueno, los signos vitales, está hipertensa, está taquicárdica, pero lo más importante en esto es el cuadro clínico que curiosamente en esta mujer de 35 años te está dando un cuadro clínico clásico de angina y además de que la paciente cuenta con 2 factores de riesgo importantes para tener cardiopatía isquémica. Entonces, ante estas dudas, bueno, ante esta situación, lo más correcto es el hecho de iniciar el tratamiento con aspirina. Paracetamol está dada este distractor por el hecho de que tú pienses que a lo mejor es algo osteomuscular.
heparina, si tú estás pensando tal vez en un síndrome coronario agudo, pero recuerda que es mucho más importante antes iniciar aspirina. Y lorazepam, bueno, pues es un distractor de mucho peso porque te estás yendo al hecho de que la paciente, bueno, pues tiene el antecedente de las crisis de pánico y con una benzodiazepina la puedas calmar, ¿no? Pero ante la duda, lo más importante es el hecho de tratar a esta paciente como si estuviera cursando con síndrome coronario agudo. Entonces, de forma muy rápida, ¿qué es lo que tenemos que hacer con cualquier paciente que llegue con dolor precordial a un servicio de urgencias? Recuerda hacer una historia clínica y una exploración física dirigido, es decir, no estar preguntando si come pollitos, si las mascotas, etcétera. Tomar los signos vitales y un acceso venoso. Si el paciente está inestable, bueno, estabilizar a ese paciente e investigar las causas subyacentes, porque pueden ser varias causas. Pero si el paciente está estable, que van a ser la mayoría de los pacientes que te pongan en el examen nacional, este paciente en menos de 10 minutos tiene que tener tomado un electrocardiograma de 12 derivaciones. Además, una placa de tórax, y si tú consideras que este paciente tenga un riesgo bajo para tener una disección aórtica, que es dentro de los diagnósticos diferenciales del dolor precordial súbito, entonces vale la pena iniciar en esta paciente aspirina. Antes había una mnemotecnia que era MONA, no sé si se acuerdan de ella, que era morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina. Ya es un poquito más avanzado, ya no es suficiente la MONA, sino hay muchísimas cosas más alrededor del síndrome coronario agudo, pero recuerdo utilizamos la morfina o analgésicos opioides para disminuir el dolor y además disminuimos un poco la precarga. El oxígeno, si el paciente solamente está desaturado por debajo del 90%. La nitroglicerina, este paciente para poder causar una dilatación de los vasos coronarios. Y la aspirina porque ha demostrado mejorar la supervivencia de los pacientes si es que se trata de un síndrome coronario agudo. Ahora, el electrocardiograma te va a dar mucha información, más o menos el 66% de los pacientes con un síndrome coronario agudo van a tener alteraciones electrocardiográficas. Es por esto que no es el único estudio que solicitamos, utilizamos ya más biomarcadores que los puedes revisar en la clase específica de síndromes coronarios agudos, que es de lo más pesado en este módulo de cardiología. Y si es un síndrome coronario con elevación, lo más importante es ya sea iniciar angioplastía o una trombolisis. Y si el paciente tiene un síndrome coronario sin elevación del ST, entonces hacer una anticoagulación apropiada. Y recuerda, está contraindicado en los pacientes con angina inestable o con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, utilizar fibrinolisis o trombolisis, porque esto se demostró que es peor para el pronóstico de los pacientes. Eso es una de las preguntas más recurrentes que te van a hacer. Solamente la fibrinolisis o trombolisis está aprobada si el paciente tiene un síndrome coronario con elevación del ST. Ahora, si el paciente con el electrocardiograma no es compatible para un síndrome coronario agudo, pues hay que evaluar otras causas de dolor precordial, como es la TEP, la pericarditis y la disección aórtica. Ahora, haciendo una pausa y para poder utilizar el chat, ¿cuáles son los datos clínicos que tal vez podría tener esta paciente para que tú sospeches que tenga una disección aórtica? Por favor, escríbanos en el chat. Y no utilizarías aspirina. Es decir, ¿qué datos clínicos te harían pensar a ti como médico que este paciente tiene una disección aórtica y no tiene un síndrome coronario agudo? ¿Cuáles son? ¿Se los pueden escribir en el chat? Sensación de muerte inminente. Bueno, también los pacientes con síndrome coronario agudo pueden tener sensación de muerte inminente. Es decir, y esto está descrito, o sea, incluso médicos de siglos pasados decían eso. Doctores, que me voy a morir, siento que me voy a morir. Dolor transfictivo, exactamente puede ser. Es un dolor precordial o un dolor que se va a la espalda, es muy característico. Dolor retroesternal que se irradia de la espalda, es de lo más característico de la disección. Que migra de forma caudal. Bueno, esto va a depender de cómo es la disección, si es ascendente o descendente. ¿Alguna enfermedad genética asociada? Perfecto, es principalmente Marfan, y a lo mejor en el caso clínico te van a poner que el papá se murió por algo en el corazón y se murió de forma joven, y te van a decir que el paciente tiene aracnodactilia, que es muy alto, que tiene pectus excavatum, que tiene teledactilia, ausencia de pulsos. Eso exactamente es un dato clínico muy, muy importante. Es algo que te puede poner el evaluador si te quiere ayudar, el hecho de que
no encuentres pulsos distales, principalmente los pédeos, y si tengas los pulsos braquiales o en el carpo. Eso es algo muy característico de la disección aórtica. Tiene muy baja sensibilidad, pero bueno, es de las pocas cosas clínicas que podemos hacer. Entonces, sería tal vez otro tipo de paciente, ¿no? Un dolor más transfictivo, pero recuerda, la única forma de hacer un diagnóstico para una disección aórtica, la placa de tórax se puede orientar, puedes tener ensanchamiento mediastinal, pero lo único es hacer una angiotomografía para ver la disección aórtica o un ecocardiograma transesofágico, ¿no? Entonces, recuerden, no todo el dolor precordial va a ser un síndrome coronario agudo. Existen muchísimas causas, desde causas conversivas hasta causas orgánicas, pero el evaluador nos va a dar la mayoría de los datos para poder establecer un diagnóstico definitivo. Ok, muy bien, bueno, vamos con el caso clínico número 4. Recuerden, yo voy a hacer primero la lectura y posteriormente contesten en la encuesta. Es una mujer de 27 años, la cual acude contigo a consulta porque en ocasiones tiene palpitaciones, que las describe como súbitas, abruptas y como si el corazón empezara a correr dentro de mi pecho, doctor. No te menciona que haya algo que lo provoque y no está relacionado con el ejercicio. Una vez se logró tomar la presión durante este episodio y tuvo una TA de 160 y llegó a contabilizar una frecuencia cardíaca hasta de 185 latidos por minuto, todos regulares. Heredofamiliares no tiene relevancia, antecedentes personales patológicos también son irrelevantes y además no toma ningún medicamento, no consume drogas ilícitas. La exploración física en ese momento es irrelevante y dice que en algún momento ella vio en YouTube o en Internet, en Facebook, una maniobra que lo ha hecho y le ha ayudado mucho, que es meter la cara dentro de un balde de agua muy fría. Y dice que eso se controla rápidamente la crisis, la taquicardia y en cuestión de minutos. Ahora, este es un caso clínico el cual está en 2 pasos porque el evaluador tal vez piensa que tú ya sabes cuál es el diagnóstico, pero quiere evaluar un segundo paso para evaluar en ti que tengas una profundidad del tema el cual él está evaluando. Entonces, la maniobra antes mencionada, que es meter la cara dentro de un balde de agua fría, ¿cómo actúa alterando cuál de las siguientes? A, la conductividad en el nodo auriculoventricular. B, conducción de las fibras de Purkinje. C, el automatismo del nodo sinoauricular. O D, alteraciones en el tono vascular. Entonces, voy a mandar la votación. Es el caso clínico número 4. 1 minuto, por favor, y voten. Ok, y bueno, les di un poquito más de tiempo. Ok, bueno. La respuesta, bueno, ahorita vamos primero. El 50% de ustedes piensa que es el automatismo del nodo sinoauricular. Eso lamentablemente es una respuesta incorrecta. Algunos mencionan el tono vascular, 41%, eso también es incorrecto. Solamente el 5% de ustedes tuvo la respuesta correcta, que es alteraciones en la conductividad del nodo auriculoventricular. Ok, me gustaría en el chat
Recuerda que o sea, la finalidad es el hecho de que aquí analicemos la pregunta y que te puedas llevar ese conocimiento para siempre. ¿Qué tipo de taquicardia tiene esta paciente? ¿Qué taquicardia es? Ok, muy bien, ya se están animando más a contestar en el chat. Una taquicardia supraventricular, lo más probable es, pero nombre y apellido. Es un ataque supraventricular, estoy de acuerdo, no tenemos un electrocardiograma, pero ¿qué tipo de taquicardia supraventricular es? ¿Se acuerdan? Es un poquito más difícil y la finalidad también de estos casos clínicos es el hecho. FA de respuesta rápida, no, es una mujer de 27 años, no es hipertensa, no tendría por qué tener fibrilación auricular, no nos dicen que tome cocaína o que tome alcohol para pensar en Wolff Parkinson White, bueno, podría ser, muy bien, pero lo más probable que tenga esta paciente es algo que se llama una taquicardia de reentrada del nodo aurículo-ventricular. Esto obviamente pues ya es un conocimiento un poquito más específico, es más ya incluso de la especialidad de medicina interna, pero este es el caso clínico característico de este tipo de pacientes. Son pacientes que van a llegar a la consulta porque en ocasiones se arranca la frecuencia cardíaca por encima de 150 latidos por minuto. Entonces, la finalidad era el hecho de que ustedes conozcan que este tipo de taquicardias que se conocen como de reentrada, en las siglas en inglés es ABNRT, por si quieren leer un poquito más acerca del tema. En el nodo auriculoventricular, recuerda que tenemos dos haces antes de que se divida para los ventrículos y tenemos una vía que es la vía rápida y una vía que es lenta. De forma general, cuando se hace el conducto del nodo sinoauricular hacia el nodo auriculoventricular, y en el nodo auriculoventricular es cuando baja la estimulación hacia los ventrículos, tenemos estas dos vías. Solamente puede conducir una y tenemos un periodo refractario. Pero por razones que desconocemos, hay ciertos pacientes en los cuales puede formarse un circuito, que es lo que estamos viendo en esta imagen y es lo que voy a poner a señalar con ahorita en este momento, ¿no? Entonces, existe aquí un periodo refractario que evita que el otro haz, que es la vía rápida, conduzca y es como se puede mantener el control del ritmo cardíaco. Pero como les mencioné, por razones las cuales se desconocen, en ocasiones uno de estos haces manda un impulso eléctrico y esto forma un circuito, y este es el famoso circuito de reentrada, que no solamente está disparando hacia los ventrículos, sino también a las aurículas, y es por esto que pueden lograrse frecuencias de 180, 220 latidos por minuto. La mayoría, lo que hacemos para estos pacientes es en el momento de que tienen la crisis, es para, no tanto es terapéutico, sino para que tú puedas visualizar mejor el electrocardiograma, porque es muy difícil analizarlo con complejos tan estrechos, es el dar adenosina. Y la adenosina lo que hace es bloquear esta conducción eléctrica y tú puedas ver los complejos y puedas establecer tu diagnóstico definitivo. Entonces, lo importante en este caso clínico es que aprendan a identificar un paciente que tiene taquicardias supraventriculares y el nombre y apellido de alguien que va a aprobar el examen nacional es que sabe que es una taquicardia de reentrada del nodo auriculoventricular, ¿ok? Entonces, no es necesario que no te van a poner a dibujar el nodo auriculoventricular. La importancia es que sepas de que la alteración se encuentra en este nódulo y en este nodo cardíaco y por las vías eléctricas que te acabo de mencionar. No te van a poner a dibujarlo, simplemente que sepas identificarlo y que sepas el nombre y apellido. Y obviamente lo que hace esta paciente, estas maniobras, que son maniobras vagales, alteran la conducción del nodo auriculoventricular y es como la paciente puede yugular sus crisis. Esto lo pensamos por la edad y la falta de comorbilidades. Sí, o sea, una fibrilación auricular, por lo general, no es más en pacientes adultos mayores, que sean hipertensos, que tengan algún factor de riesgo para degeneración o alteraciones en focos ectópicos en las venas pulmonares. Y principalmente estos pacientes van a ser jóvenes, es decir, jóvenes hablo de menos de 40 años.